rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso al invitado Danilo Díaz, miembro del Comité Político del PLD, que ya está con nosotros. Un honor y un privilegio tenerle por aquí, licenciado. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, además estrenándome porque esto está reestructurado, renovado y la verdad que veo figuras que garantizan que esta mañana o las mañanas van a estar ocupados los dominicanos con ustedes. Danilo, vamos a iniciar esta conversación hablando de política. El panorama está un tanto complejo en lo económico a nivel global, en lo social en la República Dominicana. Ustedes como organización, como PLD, evidentemente tienen que llevar un rol de oposición al gobierno, pero esa oposición debe ser una oposición propositiva, constructiva. ¿Cómo ve Danilo todo este tema del manejo que está dando el gobierno, por ejemplo, al tema de los combustibles, el tema de la inflación? ¿Qué ustedes tendrían que aportar, más allá de la crítica per se, al manejo que el gobierno le está dando a estos temas? No, el Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado siempre por eso, por ser, cuando ha estado en la oposición, siempre es una posición constructiva, porque es una enseñanza, un principio bochista, vamos a decir, en el sentido de que el país está primero que cualquier situación de carácter particular del Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido hemos actuado con mucha responsabilidad siempre. Bueno, con relación a tu pregunta, lo primero que hay que establecer es que la guerra de Ucrania lo que tiene son días. Lo que está pasando, tiene días. La crisis que vive el país, o sea, el resultado de que tengamos la inflación más alta, el tercero o cuarto país con más alta inflación de toda Latinoamérica, no es resultado de la guerra. La guerra llegó a, o sea, todo el año 21, el crecimiento fue 8.5 de inflación. ¿Qué pasa en la República Dominicana que no pasa en el resto del mundo, que también están impactados por el tema de la pandemia y los factores que hemos tenido? ¿Qué cosa ha provocado que nosotros ocupemos ese lugar tan alto en la inflación? Entonces, usted concluye, sin lugar a duda, se trata de un manejo torpe de la economía que ha hecho posible que nosotros seamos el país de mayor inflación en toda la región y el cuarto en Latinoamérica. ¿Te das cuenta? Entonces, poniendo eso en perspectiva, evidentemente, ahora con la guerra de Ucrania, bueno, nos preocupamos más, evidentemente, pero es que ahora nos estamos preocupando más, pero la población viene sintiendo el peso de una política económica que ha venido perjudicando a los que tienen poco, a los que tienen nada. El gobierno ha estado gobernando para una élite, realmente, que ha sido beneficiada y que está siendo beneficiada, pero no ha habido, porque han descontinuado muchas de las políticas públicas sociales del país que están impactando en esos sectores empobrecidos. O sea, ya se estima en más de 300,000 nuevos pobres, o sea, nuevas personas que han pasado a la pobreza, que se habían sacado, porque una de las virtudes que tuvieron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que sacamos más de 1 millón de dominicanos de la pobreza. Pero eso no lo dice el PLD, no, eso lo dice organismos como la ONU, o sea, los organismos que hacen las investigaciones, organismos de la ONU que hacen las investigaciones propias de las mediciones de esta naturaleza. O sea, que lo que quiero decirle es que evidentemente todo amerita un cambio de rumbo en lo que es la política económica hasta ahora aplicada. Eduarda. Danilo, buenos días y gracias por estar con nosotros. Yo tengo 2 preguntas. Usted hablaba de que hay alrededor de 300,000 nuevos pobres, pero el gobierno de la República Dominicana dijo que había sacado o había mantenido a una clase media y que pues había ampliado también el sistema de políticas sociales para ir en rescate de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a la vez que había aumentado, por ejemplo, el tema de las tarjetas, los montos, y que había logrado por ahí mejorar algo con esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué entiende el PLD? ¿Que eso es falso? O el gobierno tal vez no tiene las informaciones, porque eso lo planteaba el presidente en el discurso. Y por otro lado, a mí me gustaría hacerle esta pregunta porque Juan Bosch decía que los partidos políticos tienen que tener autoridad moral de cara a la ciudadanía.
¿Siente usted que el PLD o piensa usted que el PLD tiene la suficiente autoridad moral con todas las situaciones que han pasado para darle la cara a la población? Bueno, voy a empezar por la primera, porque en orden de lo realizado. Mire, el presidente se ha caracterizado, en este caso, este gobierno, por anunciar cosas. Anunciar que va a invertir rescate de San Juan, 4.000 millones de pesos, ¿dónde están? Rescate de Santiago, 2.000 millones de pesos. O no, más de 10.000 millones de pesos, o sea, de anunciar cosas. Eso lo anunció, va a duplicar, va. La gente no logra sentir esas cosas. Además que ha habido una descontinuación. Una de las fallas que ha tenido este gobierno fue que desmanteló toda la burocracia que hizo posible lo siguiente, que es lo que nos da, y ahí conecto con tu respuesta, que es lo que nos da toda la autoridad moral. No tiene autoridad moral un partido que transformó la República Dominicana en todos los órdenes. Dígame un solo sector de la economía que no haya ganado. Miren, empezando por los empresarios, que es muy distinto, gobernar para los empresarios, que gobernar para desarrollar el país, donde los empresarios, por ejemplo, de este país, incluyendo el dueño de esta emisora, y todo lo demás, oye, me ganaron más dinero que nunca en la historia de la República Dominicana. Pero muchísimas veces más. O sea, el PLD hizo posible la riqueza del país. O sea, que el país creciera, que el país tuviera orgullo de haber tenido un 911, que fue sacar del estado de indefensión a los dominicanos. El país tiene que sentirse orgulloso, el PLD, los gobiernos del PLD, de haber sacado más de 1 millón de dominicanos de la pobreza. Que la FAO invitó a nuestro presidente justamente para ver cuál era la magia en función de indicadores reales. Pero dígame otro tema, en términos de lo que tiene que ver con empleo. Estamos cobrando más de 100.000 empleos mensuales. Nos tenemos que sentir orgullosos. Salud. Aquí hubiera colapsado todo el sistema hospitalario si no es por la transformación hospitalaria, que todavía recibimos el beneficio de la misma. Convertimos los hospitales en centros que parecen internacionales. Usted va a cualquier hospital y fue construido. Usted ve que ahora que se han construido. Todas las obras que ha inaugurado este gobierno, todas empezaron el gobierno del PLD. Lo que han hecho es terminarla. No ha habido una nueva obra hecha. Y vamos, ¿en qué otro sector? Agrícola. Aquí, ¿usted cree que no puede sentirse orgulloso un gobierno, que ya no estamos así, dicho sea de paso, con el dato que le voy a dar ahora mismo? ¿Qué logró? Para orgullo de todos los dominicanos, que el 85% de lo que todos consumimos en este país, lo producíamos nosotros, lo producía la República Dominicana. Ya eso no está así, porque ya empiezan los negocios. Nosotros hicimos algo que quizá usted no tenga conciencia de lo que, para que se encuentre lo que está pasando en este país, porque estamos como ciegos a veces. Miren, le dije ese dato de la autosuficiencia de la producción, que es básico para un país. Nosotros no tuvimos ese abastecimiento en la pandemia. Nosotros fuimos de los pocos países que no tuvimos ese abastecimiento. Aquí todo el mundo estaba viendo sin ningún problema consumir y con una inflación controlada. La misma pandemia. Pero lo que quiero decir, lo que hizo este gobierno desde que llegó, ha estado desmantelando los grandes logros que hizo los gobiernos del Partido de la Acción Dominicana. Y la subasta en el sector agrícola para importar fue un gran logro de transparencia de nuestro gobierno. ¿En qué consiste? En que para importar, no los gobiernos del PLD, el gobierno de Danilo Medina, quitó el hecho de darle a preferidos la importación. Y se hacía mediante subasta. Van a importar, qué sé yo, pollo. Bueno, pues entonces el que tenga la mejor propuesta, ¿de acuerdo? Las mejores condiciones para proteger al pueblo, lo hacía. Ahora, ¿qué pasó? Quitaron eso. ¿Y usted sabe cómo es? Lo seleccionan en agricultura. Entonces, ¿cree usted que no nos podemos sentir orgullosos? Un país se mide no por lo que acusen a un gobierno de corrupción, etcétera. No se mide por eso. El desempeño de un país se mide. ¿Qué hicimos en salud? Indicadores. ¿Qué hicimos en educación? Que fue una verdadera revolución. Déjeme decir, lo de la tanda extendida. ¿De acuerdo? En todos los órdenes. ¿Qué hicimos en salud, en educación? ¿Qué hicimos en seguridad? El nuevo 111, la red vial que la han dejado de continuar. Hay gente que está muriendo ya porque llegan tarde o porque sencillamente no llegan y devuelven la llamada después. Todo eso porque desmantelaron toda la estructura que estaba funcionando en esa dirección y han estado improvisando en esa parte. Entonces, yo le pregunto, un país que tuvo
todas esas transformaciones, que son los indicadores que tú tienes que medir: salud, educación, seguridad, energía, acabamos con los apagones también. O sea, ¿qué tú le puedes pedir más a un gobierno? Bueno, la corrupción. Bueno, yo te voy a responder a ti. Tú sabes dónde no se da corrupción, donde no se hace nada. La corrupción es el resultado del volumen de inversión que hizo este país, pero para hacer obras, cosas específicas. Siempre habrá posibilidad de que alguien se quiera pasar de listo. Siempre habrá. Y lo pasan en Estados Unidos, en Europa. No hay ningún país en el mundo que no sea víctima de lo que es el ser humano. Pero eso no, tú no puedes definir un país y ni un gobierno porque 2 o 3 hayan hecho algo irregular por la cantidad de oportunidades que dio este gobierno, que vuelve para atrás. Danilo, podemos Sí. decir entonces, a juzgar por ese bienestar que usted describe, del que es abanderado el PLD, su partido, ¿usted coincide con su tocayo y líder del PLD, Danilo Medina, de que el país se cansó de estar bien en las manos del PLD? Mira, esas declaraciones han sido interpretadas interesadamente, obviamente, en esa parte, lo que él quiso decir. ¿Sabes lo que pasa? Tú sabes lo que pasa, para que ustedes van a la razón. Nosotros cambiamos la agenda de la República Dominicana, los gobiernos del PLD. ¿Sabes por qué? Porque todos los temas de los años 80, 90 y hasta principios de 2000, ¿sabes cuáles eran? La primera página era apagones. La segunda era el alto costo de la vida. La tercera era no sirven los hospitales. La cuarta era no tenemos escuela. Todo eso lo sacó el PLD. Y tú sabes lo que pasa. Espérate, déjame terminarte para que y ustedes van a dar cuenta. Nosotros convertimos los temas del país en temas del país de primer mundo. ¿Cuáles eran los temas? ¿Usted cree que en este país, en los años 80, 90 o principios de 2000, el que le den una patada a la perrita trufa iba a ser motivo de primera plana? No, jamás. Eso lo logra el PLD. El tema de las 3 causales. Las 3 causales, en los años 70, 80, 90 o principios de 2000, no hubieran sido motivo de todo el alboroto que se armó. Eso es cuando tú resuelves. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos. Eso cuando tú resuelves los problemas fundamentales. Pasa esa situación que pasó. Por eso lo hizo el PLD. Y claro que nos sentíamos más que orgullosos, porque usted lo vivió. Sí. Usted lo vivió. Manuel. Danilo. Mira, Danilo, decía... Un admirador de Manuel, déjame decirte. Gracias, hombre agudo, gracias, inteligente. gracias. Además. Danilo, decía... Era de ustedes y lo dejaron ir. Manuel vuelve a la casa, pero eso va a ser un tema, tú denle tiempo, Ese es un sueño, es una reflexión. Danilo, Es una reflexión. Me dejaron ir a Manuel y me dejaron ir a mí también. Danilo, ese es un sueño. Ese es un sueño. Bueno, pero Danilo, para convertir la cosa en realidad primero hay que soñarla. Adelante. Danilo, decía José Napolitán que la percepción era la realidad. Hay un tema, Danilo, que la población dominicana no ha superado, ni creo que vaya a superar. Usted es testigo de excepción de ese problema, y todavía al día de hoy, casi 2 años después, los dominicanos nos estamos preguntando qué fue lo que pasó en la Junta, qué pasó con el dinero de nosotros que se dilapidó allí En la Junta Central Electoral. en la Junta Central Electoral. Nadie, este señor que uno llegó con la idea, ¿verdad? Nosotros mismos le apoyamos a Román Jaque, ha llegado allí a convertirse, digamos, en un legitimador por omisión, por no decir otra cosa, de lo que pasó allí. El país entero tiene la percepción, por eso le hablaba de Napolitán, de que ahí hubo una desgracia y que el sistema político completo ha hecho mutis para que la sociedad dominicana no sepa en realidad qué fue lo... ¿Puede Danilo? ¿A qué hecho específico te refieres? Hablo de la suspensión de las elecciones específicamente. Hablo de febrero, ¿verdad? Y posteriormente todo lo que se gastaron 19 el dineral que se gastó comprando unos equipos que después no sirvieron. el dineral que se gastó en las elecciones en el exterior. O sea, nadie le ha explicado a este pueblo qué fue lo que pasó con las elecciones pasadas realmente. ¿Estaría Danilo en disposición de explicarle eso al país? ¿Y por qué no me habían invitado antes Vamos a al ver. programa? Ya está aquí. Vamos a escucharlo, Danilo, a ver. Que el país está algo de saber. Haberme invitado. Esto va a coger titulares en los periódicos. No, pero déjeme decirle, quizá no, porque a veces cuando uno dice lo que el otro no quiere escuchar, tú ves, el que pone los titulares dice, este no va. ¿Tú ves? Y entonces lo pasa. No, pero él no se refirió a aquí, que yo soy un amigo del señor Espallá
y donde hay plena democracia, totalmente. No, él se refiere a los titulares que publican otros, lo que puede decirse aquí. Tú ves, hay filtros. Miren, miren lo siguiente. ¿Qué pasó en la Junta en febrero, verdad? Sí. Bueno, también se atribuyeron otra cosa de ejercicio presupuestario, que yo no puedo, bueno, no fui que ejecuté el presupuesto de la Junta, no puedo establecer así en esa parte. Por febrero, que fue, digamos, lo que generó una crisis que impactó en todo el país y que la verdad que fue una tragedia desde el punto de vista de que provocó, fue uno de los elementos que ayudó a que nosotros perdiéramos las elecciones, definitivamente, porque la gente se creyó el cuento de todo lo que quisieron, que fueron a la Plaza de la Bandera a decir... A la feria de empleo, a la feria de empleo, exactamente, a decir lo que la OEA, después mediante, junto con la Unión de Organismos Electorales, exacto, Uniores, y otro organismo, el IFES, que hicieron el levantamiento y el estudio y se dieron cuenta que no, que realmente lo que sucedió allí fue alguna negligencia técnica, que fue el resultado. Miren, los equipos automatizados, yo lo defiendo, dicho sea de paso, y podemos hacer un programa para eso, porque funcionan, y funcionaron en las elecciones internas primarias nuestras. Lo que pasa que como consecuencia de un resultado sorpresivo, porque todo estaba predeterminado, digamos, a nivel de la lógica de todo el mundo, de la población, de que quien debía ganar era Leonel. Entonces, los equipos, él los satanizó. Y ahí vino la situación. Pero eso se contó bien. Nunca en la historia. Es la vez que mejor se ha contado. Y yo lo digo porque, miren, todos los datos de los resultados. Pero Danilo, y discúlpeme ahí, pero a las 2 de la mañana estaban contando en San Juan. Escúchame a mí, que ustedes quieren enterarse qué pasó. Escúchenme a mí. Miren, nunca antes se había contado, nunca, en la historia electoral dominicana, como se contó en esa oportunidad. Primero, Alicia Ortega, Nuria Piera, y varios medios de comunicación tienen todos los datos de lo que pasó en cada una de las mesas que se iban enviando. Ya lo iban recibiendo, ¿de acuerdo? Se iban enviando. En cada colegio electoral que funcionó 7,000 y pico, se le entregó a cada delegado la impresión del acta, ¿de acuerdo? Del acta, que tenía que validarla ahí con los papelitos que todo el mundo depositó. Se hizo eso 2 veces. Y todo dio igual. Lo que pasa, ese fue el resultado real. ¿De acuerdo? Porque nunca se había hecho eso. Lo único que había, yo siempre dije, que me muestren una sola acta. Una sola. Entre los divulgados por la Junta, los boletines, que lo tenía Alicia y Nuria, y otros medios, porque fue público. El país entero vio las elecciones hasta las 12 de la noche. Miren, que yo decía, si me ponen una acta, si me consiguen una sola, que tenga alguien de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? De cualquiera de los colegios. Entonces, diferente a la que la Junta divulgó públicamente, transparentemente, yo digo, me sumo a la protesta. ¿Usted sabe qué pasó? Yo entré con informe. Sí, oye, me sumo a la protesta. ¿Y qué pasó? No apareció una sola. Yo no necesito más. Un solo colegio, que la Junta ya ha dicho que sacó Leonel tanto, ¿de acuerdo? Y Gonzalo tanto, y le hayan quitado sumado a uno. Y eso no apareció, ni va a aparecer. Ni va a aparecer. La pregunta no, pero yo voy para... Pero la Junta. Sí, pero yo voy para allá. No, pero yo voy para allá. Déjeme hacer un paréntesis para no matizar eso como una sola cosa. No, matizar, no. Tú vas a escuchar mi opinión y tú puedes decir la tuya. No, pero yo lo voy a precisar. Porque el tema no es el hecho relacionado a que si hay un acta o no hay otra acta. No. Ahí no hay tal problema. Pero yo estoy hablando del voto automatizado. El problema estuvo en el montaje, en el plan D. Cuando ustedes pusieron al presidente de la Junta a las 5 y pico de la tarde a decir que la fiesta de la democracia siga sin horario. Cuando estaba todo el mundo organizado hasta las 6 de la tarde. Pero tú estás hablando de otra cosa. Y que los dirigentes de los demás aspirantes, en caso de Leonel, ya empezaron a recoger. Y ustedes ahí, sobre todo en el sur, con Camacho como presidente de la Cámara de Diputados a presupuesto abierto, pero le metieron ahí a gente hasta las 2 y pico de la mañana votando. Pero eso es novela. Eso es novela. Eso pasó ahí. Mira, no vamos a discutir eso, pero la pregunta de Manuel no es eso esa. Estaba ahí. Vamos a la Junta. Por eso tú saltas. No. Ustedes perdieron ya, fíjate eso. Ustedes perdieron y voto a voto, y esa fue la realidad. Lo que pasa es la Junta, Danilo. Que no se podía hacer. Es lo que el país quiere saber. El contubernio fue. Olvídate el acta. Bueno, pues entonces el voto automatizado funcionó. Lo que quiero decir. Vamos a la Junta. Ahora, tengo que explicar. La Junta que no está clara. Para poder llegar en febrero. En febrero, eso dio un exceso de confianza internamente
en quienes tenían que montar el proceso. Que hay que destacar, señores, que además, porque hay que ser objetivo, venía haber montado un proceso como la primera, que fueron no solamente del PLD, sino del PRM, y organizar entonces la de febrero, ¿de acuerdo? Meses después, o sea, 2 o 3 meses después, era un reto grande, no era un reto fácil. Y después organizar la de marzo y la de junio, señora, hay que tomar en cuenta para evaluar ese personal que hizo 4 elecciones en menos de un año, en 6 meses. Una locura ese asunto. Entonces, en febrero, ese exceso de confianza por los resultados que hubo, tú ves, en noviembre, en octubre, entonces descuidó, hubo una negligencia, según el informe, hubo una negligencia en los controles de calidad. Ese exceso de confianza que daba como por seguro que la cosa funcionaba así, provocó que no se dieran cuenta, que no cargaran la boleta en muchos lugares, o sea, no se cargaron bien los equipos. Entonces, al no cargar la boleta, no se desplegó la boleta correctamente y provocó esa situación. Lo que nosotros propusimos, déjeme decirle esto para la historia, que todo lo que le voy a decir es real, que pasó. Miren, ese día estábamos en la Junta, ¿y qué planteamos? Frente a una realidad que está afectando a todos, que no era selectiva. Nosotros entramos donde los jueces, estaba Participación Ciudadana, estaba Pancho y varios sus representantes ahí. Y tanto Participación Ciudadana como nosotros convencimos a la Junta para que no suspendieran las elecciones en los lugares donde no había voto automatizado. Que se quedara todo porque allí la cosa estaba funcionando, fluyendo bien. ¿Y qué pasó? No, lo convencimos, salimos del salón y dejamos los jueces ahí. No, yo recuerdo, yo me senté en primera plana esperando que la elección iba a continuar y que las otras se iban a diferir para otro momento. Porque recuérdense que no eran elecciones nacionales, era alcalde. Lo que pasaba en cada municipio no tenía que ver con el otro, o sea, no había interrelación, era coger. Y el 93% de los alcaldes se pudo haber cogido así, porque el voto automatizado estaba en lugares donde estaba concentrada mayor cantidad de población, pero era un solo alcalde en cada uno de los lugares. Entonces, salimos así. Hoy cuando nosotros vemos que el presidente Julio César Castaño de Payá, que le tengo aprecio, está anunciando la suspensión total de todas las elecciones. Yo me quedé sorprendido porque era absolutamente innecesario. Ahora, ¿qué pasó ahí? Que recibió una llamada del actual presidente, de Luis Abinader. De Luis Abinader. Sí, hicieron esa ¿Y Luis era el presidente de la Junta en ese momento? Pero esa llamada es pública, porque de hecho hasta se filtró esa llamada, donde le decía, le ordenaba que tenía y entonces, para nuestra sorpresa, lo que había propuesto Participación Ciudadana antes, que no fue otra cosa, como después quisieron decir ellos, a época de que habla el amo, entonces Participación Ciudadana hace así, y hace coro, pero lo que ellos propusieron allá en la Junta, junto con nosotros, fue que se hiciera el proceso electoral nacional y lo demás. Pero lo que quiero decir, en la Junta pasó eso, fue una negligencia técnica que hubo. La parte de ejecución presupuestaria, bueno, ya eso es lo que hay que auditar en ese caso, yo no puedo atribuirle esa parte. Ahora, eso tiene que ver con el exterior, sobre todo, el que se ha querido decir, y esa parte, bueno, deben establecerse responsabilidades ahí, aunque doy un elemento, montar la elección en el exterior en ese momento era una hazaña grande, porque nosotros todos pensábamos en los partidos que eso no se iba a poder dar. Sí, profesor, y se pero dio. También usted sabe que hubo una intentona de que no se votara en el exterior porque los números no daban. No, realmente por la pandemia. Que la diáspora estaba descontenta. Claro, no, la diáspora sí fue la más baja de toda la historia. Miren, de hecho, hubo lugares de la participación más baja en toda la historia en el exterior. Y hubo lugares que no se pudo votar porque los países no lo permitieron. Pero vamos, vamos. Danilo, bueno, llegué en medio de la entrevista y precisamente escuchaba sus declaraciones con el tema de los grandes logros del PLD, y usted mencionó el tema de los hospitales. Y hay que recordar que el PLD empezó la remodelación de 51 hospitales al mismo tiempo, y que al día de hoy el Antonio Musa de San Pedro de Macorís no está en condiciones, que el Cabral Ibáez tampoco, y así un sinnúmero de hospitales. O sea, para recordar, y que esos hospitales fueron como el caldo de cultivo para que el hermano del presidente y la OISOE hicieran todas sus diabluras que hoy conocemos. Entonces, recordando eso, ¿qué pretende el PLD de cara al 24 cuando la gente tiene muy vivido ahí todas esas cosas que pasaron en esos 8 años de gestión? Porque usted habla de muchos logros. Sí, hay muchos logros. Dígame uno que no es. Habló del hospital, yo le voy a responder. Sí, ajá. Yo le voy a hablar.
no haya inaugurado uno solo que no sea terminal el nuestro. Pero que están terminando lo que ustedes en 8 años no pudieron terminar. No, amor mío. Empezaron a remodelar 51 hospitales al mismo tiempo. Amor mío, ¿y tú sabes cuántos se hicieron de eso? Tú ves, la mayoría, más del 80% de eso. ¿Usted cree lo que pasó aquí a nivel de hospital? ¿Usted sabe lo que hubiera pasado en República Dominicana con el COVID? Hubiéramos colapsado. Y no hubo necesidad en ningún momento, ni en la UCI, ni tampoco en la hospitalización. No, si hay algo que hay que reconocerle a nuestro gobierno es en el tema de salud, por Dios, que hemos sido la garantía de eso. Lo que ha hecho este gobierno es terminar cosas que nosotros empezamos, que es el deber de ellos. Bueno, pero la continuidad del Estado. Si usted termina la mayoría de los hospitales, pero usted va a evaluar por lo poquito que dejó de hacer y no por lo mucho que hizo, no, en salud. No se puede hablar. Nosotros dimos ejemplo en esa parte. Vuelvo y le digo, el tema de la corrupción, o sea, que si hubo o no, eso tiene que establecerlo la justicia. Víctor. La justicia, esa parte. Don Danilo, hay un tema. Yo quiero sustentarme partiendo de lo mismo que señalaban mis compañeros, en el hecho de que cuando un partido político atraviesa una crisis como la que atravesó el PLD, que implica una ruptura, una división interna, afectó mucho eso. Afectó eso. Esa desasociación con respecto al interés colectivo, cuando políticamente o judicialmente se utilizan todos estos casos o escándalos que han salido a la opinión pública, y cuando tú ves la práctica en otros países, cuando un partido atraviesa todo eso, lo que hace es una renovación real de liderazgo. Pero yo veo que después del proceso interno que atravesó el PLD, si la sociedad rechazaba a Danilo, se le respondió a la sociedad con más Danilo, poniéndolo al frente del partido. ¿Ustedes creen que eso le da condiciones al PLD de algo que se vio ahora en la contestación al discurso del 27 de febrero, que tuvieron que poner para bien figuras potenciales del PLD que están ahí, que son fuerzas de ese partido? Cuando se ha habido renovación. Sí, pero cosmética, porque no tienen toma de decisiones. Entonces, ¿usted no cree que es exactamente lo que hicieron después de la contestación del presidente, del discurso del presidente Luis Abinader, es lo que tiene que hacer en los mandos directivos de ese partido? Yo quiero hacer un aporte a todos ustedes, Adelante. porque Lo ustedes... digo para enganchar. Tranquilo, es una buena pregunta, me da la oportunidad de decir lo que voy a decir. Y si tú no lo hubieras hecho, me iba a ir sin eso y después iba a decir, carajo, no lo dije. Miren, no, porque además ayuda a que ustedes estén claros en lo que qué está pensando la gente que lo escucha, qué es lo que piensan. ¿De acuerdo? Porque hay que conectar con la gente. ¿Qué está pensando? ¿Cuál es lo que le preocupa a la gente? Yo he tenido acceso a varios estudios recientes. No voy a hablar de candidatura en este caso. Yo quiero que me ha llamado la poderosamente la atención. ¿Tú sabes cuáles son las preocupaciones de la gente? De manera espontánea se le pregunta y qué es lo que más le preocupa a ellos y con relación al país. Delincuencia. No, escucha, sí, inflación, altos costos de la vida, economía, salud, ¿de acuerdo? ¿No saben en qué lugar está el tema de la corrupción? Que es un tema que tenemos que prestar atención, ¿de acuerdo? Pero ¿saben en qué lugar? Para la gente, para el del día a día, para el de a pie. E incluso para el de la clase media. Sí. Octavo lugar. Octavo. La preocupación de la gente. ¿Y qué piensa ellos del Ministerio Público? Que es independiente. No lo ve así. No lo ve más de la mitad. Porque ha habido una politización de algo que debió haber sido un ejercicio transparente, ¿de acuerdo? Y sin los filtros que ha tenido. Porque ¿usted cree? Lo que está pasando en muchas instituciones, a nivel de lo que son los procesos de licitación, demás, etcétera, no se ha dicho, pero nada más se ha dicho la INAVI, se ha dicho en otra cosa, pero en muchos lugares, la cantidad de impugnaciones que hay, también de personas que se han visto perjudicadas en querer hacer procesos, la no respuesta del director de compra a esas impugnaciones, son muchos casos. Lo que quiero decirle es que lo que le preocupa a la gente son esos los problemas que le preocupan. ¿Y sabe cómo valoran el gobierno de Danilo Medina? 55% considera que fue bueno o muy bueno. Eso es. Danilo. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es en el estómago que la gente ve la cosa, es en el acceso que tenía, que podía comprar la medicina más barata, o sea, que tenía realmente acceso, Danilo, y derecho a cosas que ahora no tienen. Yo le voy a hacer dos
En una, porque no volveré a preguntar. No, tú no has preguntado además. No, pero no se me sienta. Con todo el derecho. Porque el objetivo de esto es que la gente, las preguntas que la gente quiere Mira, que le hagamos. yo quiero que tú me hagas la pregunta que tú quieras hacerme sin temor, porque para mí sería peor que tú, después que yo no estando aquí, tú hagas el comentario y yo no poder Perfecto. darle luz a la gente. Dos en una. La primera es, Danilo, yo recuerdo perfectamente hoy con memoria fotográfica a Yomaira Medina decir en una ocasión, el hombre más informado del país es el presidente de la República. Así que tengan cuidado con lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo Danilo Medina, no sabía lo de Cáceres, no sabía lo de Alessi? Si usted sabe, Danilo, usted fue ministro. Si un hermano del presidente va donde usted y que usted le dé una licitación, usted por gravedad va a ir donde Danilo a preguntarle. Mire, ahí ande Alessi, que quiere que yo le entregue un asunto, dígame, ¿qué hago? Recuérdate que una pregunta, no afirma. No, le estoy diciendo para que me entienda. O sea, en serio, el presidente Medina no sabía nada de lo que ocurría en su entorno, según usted que lo conoce más que yo. Eso es una. La otra, Danilo, llámala ahí. ¿Qué es lo que está pasando con Abel y Margarita? ¿Cómo Con así? Domínguez Brito. ¿Quién va a ganar la candidatura? ¿Es verdad que Margarita es la candidata de Danilo? Vamos a ver. Las dos son muy buenas preguntas. Voy a empezar por la que tú más quieres escuchar, que es la primera. Aunque el público quiere escuchar la segunda. Sí, claro, sí, porque el público está buscando la vía de que volvamos al poder y quiere saber con quién es. Pero es un buen happy end esa parte. Miren, esa pregunta que tú haces, miren, el Estado es muy grande. El Estado es más grande de lo que ustedes se imaginan. Yo te lo pongo como ejemplo de este gobierno. ¿Tú crees que Abinader sabe lo que está pasando en todos los ministerios y direcciones? Eso no hay forma. Oye, no hay forma. No importa que lo diga quien lo diga, que dijera, etcétera, etcétera. Y es verdad que los presidentes son los más informados. Pero al presidente le llegan muchos chismes, le llegan muchas cosas. O sea, ¿usted sabe cuántas versiones sobre un hecho le llevan a un presidente de la República? Primero porque los interlocutores son gente interesada. Son gente interesada. Mira el caso de Milagro, por ejemplo, de Milagro Germán, que era la que dirigía la parte de comunicación. ¿Quién tú crees que fue que le llevó la noticia? A él le dijo, te busca, o el mismo que actualmente está. ¿Tú ves? El mismo que actualmente está fue, claro, sí, que trabajaba ahí. O sea, dice que Homero le cerró el palo a no, lo que estoy diciendo es que los interlocutores, ¿tú entiendes? Los interlocutores son realmente condicionan la cosa. Entonces, en esa parte, él pudo haber recibido información, contrainformación, todo eso pudo haber pasado. Yo no puedo hablar por él, porque evidentemente que no. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Y esto que va a decir parece contradictorio, pero es la realidad. Y tengo que decirlo. O sea, ningún gobierno ha hecho más que el PLD en crear los mecanismos para combatir aquí la corrupción. Oye lo que le voy a decir. Mira, y yo lo doy con hecho y usted va a dar libre acceso a la información. Medida, iniciativa del Partido de la Acción Dominicana, de nuestro senador José Tomás Pérez. Compra y contratación de la ley del Partido de la Acción Dominicana. El portal transaccional. Señores, miren, eso, ¿usted sabe por qué salen todas las denuncias y todo el asunto y todo lo que se ha logrado? Es por eso. Si no hubiera manera, antes no había posibilidad de tener acceso a todas esas informaciones. Las licitaciones fueron en vivo, que se hacían en vivo. Y Alicia, Nuri y todos los que investigan tenían la información ahí, no había que investigar. ¿Por qué? ¿Usted cree que alguien que quiera hacer la cosa mal, tú ves, va a proveer las herramientas para que se descubra? No, por Dios. O sea, hubo un esfuerzo real, creando los mecanismos que ahora lo quieren echar para atrás. Hay que revisar ese proyecto. Ojo con eso, de ley de compra y contrataciones, que es porque pensaron que iban a llegar con una chequera, como en los años 70, 80, tuvo un presupuesto. No, los cheques no existen ya. El libramiento. ¿Cómo que libramiento? Libramiento. No, pero espérate. Pero entonces también manda el libramiento. No, es que hay que licitar. ¿Pero cómo? No. Pero vamos a licitar. Manda 5 cosas. No. Es que hay que publicarlo y todo el mundo tiene que saberlo. Pero ¿y entonces? Señores, esto lo hizo el PLD. Eso lo hizo el PLD, esa parte. Entonces, Danilo, vamos con la parte final. Dígame de Margarita. Sí. ¿Por qué está usted con Margarita? Ay.
Y si si Danilo es que nada verdad por que la ahí. encuesta dice que ella está acabando con los otros precandidatos del PLD. No sé si me da tiempo de explicar mis Dele, siete dele. razones, no, porque son 7 razones. No. Pero no voy a abusar, la voy a Dígalo, resumir. dígalo buena, se dígalo. la voy a resumir. Miren, nosotros estamos con Margarita. Fue una decisión que tomamos, ustedes saben que inusual en mí, de hecho no lo había hecho. La vez que lo hice, que participé fue en el 98, fue un proceso interno. Que Felucho me llamó y me designó su jefe de campaña y bueno, dije yo, y ya asumí esa parte en ese momento, que fue donde ganó el presidente Medina, la interna. Pero luego que yo fui secretario de Asuntos Electorales, nunca tomé partido porque no podía ser juez y árbitro. Por ahora tuve interés en que sea así, en participar, porque ahora estamos en la oposición. Y nosotros duramos demasiados años en el gobierno. Entonces algunos compañeros piensan como que las cosas son igual. Tú ves, y nos dan cuenta que estamos en la oposición. Entonces no nos podemos equivocar. Y yo he querido contribuir justamente a que los PLDistas y la sociedad que tiene derecho a participar también en la consulta hagan lo que va a pasar, que es escoger a Margarita. Margarita, ¿por qué Margarita? Porque Margarita es nuestro mejor recurso como candidato, definitivamente, porque cumple con varias condiciones que además la tienen poco. Por ejemplo, es una heavyweight, o sea, una peso pesada. ¿Por qué? Porque para tú ganar unas elecciones tú necesitas tener el conocimiento de la gente. Se tiene que conocer ¿verdad? Más del 95% tiene que conocerte. Margarita cumple con eso. De hecho, en el PLD hay 3 cuartos bate, en el sentido que tenemos el presidente Medina, que la Constitución no se lo permite, Gonzalo Castillo, ¿verdad? Que pasó ya por el proceso, pero no le interesa en este momento, no quiere. Y Margarita. Entonces yo dije, Margarita es el camino más corto y seguro. O sea, que Seguro. Abel y Domínguez Brito No, no lo No, conocen. son buenos. esos son No. Abel y Domínguez Esos son Brito los- no lo conocen. Oiga lo que le voy a decir. Dos novatitos. Francisco Domínguez Brito Dele y Margarita. Abel Martínez, lo quiero muchísimo. El conocimiento no tiene que ver con el cariño que yo le tenga, ¿de acuerdo? Danilo. Y son buenísimos candidatos y están haciendo el trabajo, están haciendo el esfuerzo. Pero son dos Pero novatos. para tú pasar a tener el conocimiento de toda la gente. Ya nos Pero si usted le suma nos eso, mandaron a despedir. Danilo, Breve. Danilo, yo, antes de la pregunta, yo muero, Danilo, por ver a Felucho, a Monchi y a Euclides apoyando a Margarita. Yo quiero no morirme para llevar ese episodio para yo entonces buscar los videitos de aquella vez. Yo muero Mire. por eso. Danilo, para finalizar mi pregunta Sí. es la siguiente, Danilo. Hemos visto cierta coincidencia en los últimos días en la oposición a la reforma constitucional, en el tema del anuncio en la Junta de que le están comprando los alcaldes, después coincidió Bauta con el de ustedes en el Senado. O sea, hemos visto que hay cierta coincidencia entre ustedes, la fuerza del pueblo, etcétera. Mi pregunta es la siguiente, Danilo. Yo sé que ustedes sí. Ese señor, Danilo, que parece que resentimiento es su apellido, el otro, ese señor está preparado, ya listo. Ustedes lo ven así, Danilo, para sentarse con Leonel Fernández a decir, mira, o es Juan o es Pedro, pero hay que sacar el PRM. ¿Ustedes creen que ese señor, ese caballero, que parece que tiene el campo todavía en la ¿Pero cabeza? qué, Manuel? Sí, pero la realidad, porque yo hablo claro. Vamos a aterrizar, ¿Ustedes creen que ese profesor. señor está en disposición ya de eso, Danilo? ¿Aprendió la lección del pasado? ¿Ustedes creen que sí? deja que Manuel haga su catarsis, ¿de acuerdo? Déjalo que lo haga, que él tiene derecho. Puede estar equivocado, como es el caso, Ok. pero tiene derecho a decirlo, Ok. ¿de acuerdo? Porque el día que no se permita eso, entonces la democracia no funciona. ¿Tú ¿Ustedes ves? creen que Y sí, que nosotros, aprendió de los errores del pasado, eh, Danilo? ¿Ustedes creen? Su mira, tocayo. Nuestro tocayo, que fue el estratega de la victoria del presidente Fernández, que fue también el estratega de su propia victoria y como el tal. sepulturero también, dígalo. Y no, porque nosotros no perdimos por eso. O sea, puede ser un motivo de otro programa. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Ese motivo. De hecho, Margarita debió haber sido la solución para la primaria del 2000, que el presidente se lo mandó a proponer a él, y fueron 2 conocidos y grandes empresarios a convencerlo. ¿Y qué pasó? Sencillamente no lo pudieron convencer. Porque en el caso del presidente Fernández tenemos claro, el candidato va, si usted quiere negociar con él, negocie sobre la base que él va a ser el candidato al presidente, porque si no, no hay negociación en esa parte. Entonces, así es difícil. El PLD va con su candidata, ¿de acuerdo? Va con su candidata, que además, Oye, con su candidata, que además, su candidata, que además tiene temblando tanto a partido de oposición como al gobierno en ese caso, porque cuando miden
a doña Margarita, que es un fenómeno, realmente, un fenómeno, lo que está pasando en los barrios cada vez que llega. Miren lo que pasó ahí en la circunstancia número 3. Sí. Eso llegó mamá ahí. Bueno, fue todo un desborde de gente y testimonio. Pero Donde no quiera que va, un testimonio de vida, de cosas que impactó en la gestión que ella realizó, tanto como primera dama como como vicepresidenta. No deje que Esa es la realidad. No deje que le digan penca, Danilo, que eso no combina con Margarita. Es que no, es que Danilo, o sea que la es una candidata del candidata, PLD es Margarita. es una candidataza. La candidata sin Margarita. duda alguna, Bueno, sin ya duda alguna. es el titular. Sin Señores, duda alguna. gracias Danilo Díaz por haber estado en el rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana.